Tardes a todos y a todas, muchas gracias. Como ustedes habrán podido comprobar, la reunión de portavoces ha sido hoy breve. Se anuncia un pleno de esos que acaban a mediodía, porque efectivamente los centros de interés están en otros ámbitos, están más en FEVAL, están en los presupuestos, y les voy a contar la participación nuestra en el próximo pleno. Vamos a preguntar al presidente del Gobierno por la actitud que piensan mantener o que van a mantener sobre el proyecto de la central térmica de ciclo combinado que está prevista para Valverde de Mérida, que está en un estadio muy avanzado, por así decirlo, de sus permisos y de sus autorizaciones. Solo falta una autorización del Ministerio de Industria. Y nos parece que digamos, facilitar la instalación de esa central térmica sería un verdadero despropósito a la vista de cómo está el mercado eléctrico, de cómo está la demanda y cómo están las capacidades de producción que tenemos. Esta central térmica sería de esas a las que hay que pagarle por no producir, por la disponibilidad. Y no está el ambiente económico, no está el mapa económico para pagar a empresas que no van a producir. Parece ser que algunos esquemas, como el de la PAC, de pagar por dejar de producir, se reproducirían, ¿no? Entonces, nos gustaría que el Gobierno extremeño frenara en lo posible la instalación de esta central térmica, porque es absolutamente necesaria y más allá de las consideraciones ambientales que afectarían a Mérida, que afectarían a la comarca, y sobre todo porque está condenada a tener que pagarle la disponibilidad, porque la oferta y la demanda del mercado eléctrico no justifica la instalación de esta central, que es muy potente. Tendría tanta potencia como un grupo de Almaraz. Esta central térmica tendría 1.100 megavatios, que es más potencia de la de un grupo de Almaraz. Entonces, nos gustaría que desde Extremadura, la Cámara, el Gobierno, le dijeran al señor Soria que esa central es perfectamente prescindible, que no la necesitamos y que sería un mal negocio. También queremos que el Gobierno se pronuncie, el Gobierno de Extremadura se pronuncie por el reciente decreto, las medidas que han aprobado sobre los desahucios, si se puede o no se puede desahuciar a una familia que ocupe una vivienda social si sus ingresos son inferiores a 19.000 euros, que parece ser que es el tope a partir del cual se podrían desahuciar o no desahuciar. Entonces queremos que se pronuncie la Junta de Extremadura sobre el particular, porque nosotros creemos que no. O sea, que no puede justificarse ningún desahucio de las viviendas públicas por impago o por falta de recursos económicos. Nosotros ya hace mucho tiempo empezamos este tema con una pregunta al consejero y nos gustaría que quedara clara y diáfana la postura de la Junta de Extremadura de que no se puede desahuciar de una vivienda pública a una familia que no llegue a ese tope de ingresos. Nos gustaría que la respuesta fuera clara y meridiana, que es lo que está defendiendo Izquierda Unida. Y luego viene la convalidación del decreto 3/2012 sobre los horarios de comercio. Este decreto nace en el seno de otro más amplio, el decreto 2012, que es el que nosotros tenemos recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y para pronunciarnos sobre esto estamos hablando con las asociaciones de profesionales, de las asociaciones de comercio, el Consejo de Comercio, con el señor Reino, con el señor Doncel, y nos han dicho que sería difícilmente, que nos piden prácticamente que nos abstengamos, porque si no se aplica, mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad, no va a haber un vacío legal, no va a haber ahí, digamos, una especie de indefinición, sino que se aplicarían unas condiciones más duras, más liberales, por así decirlo, más permisivas, y que lesionarían al pequeño comercio, al mediano comercio de Extremadura. Entonces nos dicen que, aunque tengamos recurrido ante el Constitucional, que prefieren la regulación de este decreto a la que establece el decreto matriz. Entonces estamos ahí entre el no y la abstención, y entre hoy y mañana vamos a seguir hablando con las asociaciones de profesionales, con el Consejo de Comercio, a ver qué nos aconsejan y qué es lo que quieren que hagamos. Naturalmente, de un tema en el que está en definición, tenemos que consultar con los afectados, y ese recurso de Izquierda Unida, de lo que no sabemos muy bien, preguntamos a quién sabe, y desde luego son las asociaciones de comerciantes las que nos van a decir finalmente qué prefieren que hagamos. Entonces, a lo largo del día tenemos conversaciones previstas y a lo largo de mañana también. Y creo que esto es todo lo que da de sí el Pleno. Naturalmente, vamos a apoyar la declaración institucional sobre el tema de la violencia de género, que se celebra el Día Universal contra. Y naturalmente el texto nos parece correcto, nos parece adecuado y naturalmente vamos a apoyarlo. Si tienen ustedes que hacer alguna pregunta, como siempre, el ruego de que sea fácil. Sí. Hoy es 20 de noviembre y se cumple un año de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales. Quería preguntar una valoración de este año de gobierno. Bueno, el día ese de las elecciones generales creo que empezaron a gobernar un año después, el día de Nochebuena, en el que no nos tocó precisamente la lotería.
Creo que nadie esperaba que hubiera que se plantearan unos esfuerzos tan grandes como los que se han hecho, unos recortes tan grandes como los que se han planteado, y nosotros hemos dicho en más de una ocasión que el gobierno del señor Rajoy se estaba deslegitimando por aplicar una serie de medidas y aplicar una serie que no estaban contempladas en su programa electoral y que debería haber o consiguen en el consenso en la Cámara o lo consiguen en la calle, a través del diálogo social o en la Cámara. No ha conseguido ninguna de esas dos cosas y seguimos pensando que cada vez que el Partido Popular aplica una medida que no tenía prevista en su programa, por mucho que no le guste y la considere necesaria, se está deslegitimando. Pues muchas gracias y, como siempre, ha sido un placer. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bueno, el pleno de pasado mañana, el pleno del día 22, volverá a ser un pleno más, creo que es el tercero consecutivo, en el que solo habrá iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas. Bueno, es lo que toca. Ser el único grupo de oposición tiene estas cosas, que somos los únicos que presentamos iniciativas para los plenos. En esta ocasión nos acompaña el Gobierno, que ha traído una única iniciativa. Como no hace leyes, hace decretos, nos trae un nuevo decreto. Empezaré por las iniciativas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Hemos pedido la comparecencia de la Junta de Extremadura, del consejero de Agricultura, concretamente Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, para que venga a exponer cómo ha ido la campaña de incendios este año. Una campaña de incendios en la que, desgraciadamente, se han quemado más superficie que en años anteriores. Ha sido un año especialmente intenso en cuestión de incendios y en la que también se ponía de manifiesto que los recortes presupuestarios y de medios humanos pues se han dejado notar de manera considerable. Ello unido a que a nivel nacional el Partido Popular está haciendo un cambio de modelo en la gestión de la lucha contra incendios, ello sumado a que en los presupuestos generales del Estado para el año que viene, 2013, a la unidad militar de emergencia le dan un buen recorte, sabiendo lo importante que es la unidad militar de emergencia para la extinción de incendios de grandes dimensiones. Bueno, pues pintan un panorama bastante sombrío y desolador
para la lucha contra los incendios. Por eso hemos pedido la comparecencia del consejero para que venga a explicar a la Cámara todas estas cuestiones que han pasado en esta campaña y que, sobre todo, nos preocupa puedan pasar en la que viene. Hemos presentado una propuesta de impulso para que el programa de empleo de experiencia, a diferencia de como lo sacó la Junta de Extremadura, en la que hace recaer sobre los ayuntamientos la financiación del empleo, del programa de empleo de experiencia, llegándole a pagar en el año 2014 la última fase del proyecto, que se desarrolla en 2012, pues hombre, está bien que quieran cumplir con el déficit, pero claro, echarle el déficit a los ayuntamientos, como hacen todos los convenios, programas y demás, pues hay que tener un poquito de sentido común y seriedad. No es posible que la Junta de Extremadura quiera cuadrar sus cuentas echándole el déficit a los ayuntamientos, como en el programa de experiencia, o a los ciudadanos, cobrándole el 10%, cada uno lo que le corresponde de los pensionistas por las medicinas y devolviéndoselo 6 meses después. Es decir, la Junta de Extremadura es una gran exportadora de déficit. Se los pasa a la familia y a los ciudadanos y se los pasa a los ayuntamientos. Y aún así le cuesta cumplir con el déficit, con que si no lo hiciera. Hemos presentado igualmente una propuesta de pronunciamiento instando a la Junta de Extremadura, instando a la Asamblea de Extremadura para que le pida al Congreso de los Diputados que apoye la propuesta de ley que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Sabéis que ha estado de actualidad esta semana el asunto de los desahucios. Nosotros presentamos en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que pedíamos, en primer lugar, que había que acabar con el tema de los desahucios y, en segundo lugar, que había que modificar la ley hipotecaria. Y lo que pedimos a la Asamblea de Extremadura es que inste al Congreso, inste al Gobierno a poner en marcha esa propuesta de ley. Sabéis que no hemos podido llegar a un acuerdo. Ha habido negociaciones entre el Partido Socialista y el Gobierno que finalmente no han fructificado porque el Gobierno se ha quedado en el menos que mínimo, porque lo único que ha hecho ha sido paralizar durante 2 años los desahucios para familias que tienen que cumplir unos requisitos que, claro, son tantos los requisitos que tienen que cumplir que al final no va a tener ninguna virtualidad o prácticamente ninguna lo que acaba de aprobar en el Real Decreto Ley del jueves, el Consejo de Ministros. Aquí la pregunta es, ¿una familia con 3 hijos, uno de ellos menor de 3 años, puede acogerse si cumple lo de los 19.000 euros anuales, y una familia que tenga 3 de 4 no puede acogerse? ¿Cómo se come esto de que una familia así en las mismas circunstancias porque tenga un hijo de 3? Es decir, eso es el mejor ejemplo del absurdo que supone la propuesta del Gobierno. Han querido limitar tanto la moratoria de los desahucios que al final han hecho algo que va a ser absolutamente inútil para los ciudadanos. Por el contrario, nosotros seguimos pensando que en este momento hay que hacer una paralización de los desahucios para que cubra a toda la clase media de este país, que son los que están afectados por la situación de desempleo y los que están afectados por la potente carga de la hipoteca en las familias. Y, en segundo lugar, hay que ir a la modificación de la ley hipotecaria. Si no se va a la modificación de la ley hipotecaria, el problema de los desahucios, el problema de del sobreendeudamiento hipotecario de las familias no va a tener solución. Y, por último, hemos presentado una interpelación para conocer cuál es la política general de la Junta de Extremadura en materia de formación profesional, porque ya sabéis que la Junta de Extremadura va dando unos bandazos de tomo y lomo. Un día apuesta por la formación dual, otro día apuesta por la formación para los desempleados, pero va a reunirse con un colectivo X y le ofrece formación para el colectivo X, y ya lo último ya es que raya en el paroxismo.
ofrecer 1.000 euros para tener formación a aquellos chicos y chicas que abandonaron tempranamente el sistema educativo y que hoy engrosan las listas del paro sin empleo y sin formación, y ofrecerle 1.000 euros para que puedan acceder al graduado en eso, pues la verdad es que ha recibido tantas críticas desde tantos sectores que el único que ha sido capaz de defender la iniciativa ha sido el Partido Popular y el Gobierno del señor Monago. Toda la comunidad educativa, todos los sindicatos, todos los agentes sociales, la asociación de directivos de centros educativos, todos se han manifestado rotundamente en contra. Es decir, el Gobierno del señor Monago suspende cada vez que quiere hacer algo por la formación de los desempleados. Por tanto, es necesario que clarifique aquí en la Asamblea cuál va a ser su política general en materia de formación profesional. Y por último, el Gobierno del señor Monago, ese que produce tan pocos proyectos de ley, trae a convalidación el decreto sobre las medidas de comercio que contenía el Real Decreto Ley 20-2012 de 13 de julio. Ese que en 96 páginas arruinaba este país. Entre ellos, una de las partes era la liberalización del comercio. Quiero dejar claro que nosotros estamos en contra de esa liberalización de los horarios comerciales. Ya pusimos de manifiesto en la Asamblea de Extremadura que estábamos en contra de ese Real Decreto Ley de 13 de julio. Ya sabéis que la Asamblea de Extremadura ha presentado, la Asamblea de Extremadura, con el apoyo de los grupos de la oposición, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra ese Real Decreto Ley. Y uno de los asuntos que llevábamos era el asunto de comercio. Por tanto, nuestra posición de fondo sobre la liberalización de los horarios de comercio es contraria. No creemos que vaya a apoyar al pequeño comercio, que es el mayoritario en esta comunidad autónoma y el que más empleo genera, la liberalización de los horarios comerciales. Es decir, liberalizar hasta 90 horas semanales. Ir a una apertura de domingos que mucho nos tememos que el Gobierno va a querer regular como mínimo en este decreto ley, pero reglamentariamente, a través de las posibilidades que permite, va a querer extender a zonas fronterizas, a zonas turísticas, etcétera, etcétera. Con lo cual, la situación va a ser verdaderamente preocupante para el pequeño comercio. Ahora, la situación que tenemos en este momento, desde el punto de vista de cómo se regula el número de domingos y festivos que se abren los comercios a lo largo del año, significa que si se aplica el Real Decreto Ley del Gobierno de la Nación, sería muchos más domingos. Si se aplica y se convalida el Decreto Ley que se va a ver el próximo jueves, se abriría un máximo de 10 domingos. Y en esas estamos en este momento hablando con muchas asociaciones de comerciantes, con muchas asociaciones empresariales del comercio, con las organizaciones sindicales y con las organizaciones de consumidores. Sabéis que hemos traído distintas iniciativas a la Asamblea en la que hemos traído la demanda y las reivindicaciones de estos colectivos, tanto sindicales como empresariales como de consumidores. Entonces, en la reunión del grupo parlamentario decidiremos si finalmente apoyamos este decreto ley, si nos abstenemos o si no lo apoyamos. En cualquier caso, nuestra exigencia a la Junta de Extremadura siempre irá en el siguiente tenor. Es necesario que la Junta de Extremadura se comprometa a que en lo que resta de legislatura tiene que comprometerse a no abrir más de 10 domingos y festivos, y que esto no sea solo para este año 2013, sino que sea para el resto de la legislatura. Y en segundo lugar, la Junta de Extremadura tiene que comprometerse a que a través de las zonas turísticas y de las zonas fronterizas no va
a ser un coladero para permitir la liberalización total de los horarios y de la apertura en domingos por parte de las grandes superficies o las medianas superficies que pueden estar interesados en, a través de ese subterfugio reglamentario, poder abrir la brecha que vamos a acotar legalmente de los 10 domingos y festivos. Es muy importante para el comercio de Extremadura y, por tanto, estamos teniendo muchas reuniones con las asociaciones empresariales, sindicales y de consumidores. Y el jueves tomaremos una decisión que responda a los intereses generales de todos estos colectivos y al interés general de Extremadura, entendiendo siempre que nuestra posición de fondo es estar en contra de la liberalización que el gobierno del señor Rajoy y del señor Monago quieren hacer de los horarios comerciales y de la apertura en domingos. Y luego habrá preguntas al gobierno. Nosotros nos interesaremos por qué va a hacer el gobierno con las personas desempleadas que han perdido todas las prestaciones, que le hará Guillermo Fernández Vara, el presidente del grupo parlamentario. Preguntaremos igualmente al gobierno qué tiene previsto hacer la Junta de Extremadura para mantener el servicio de la teleasistencia. Este es un programa que tiene concertado con las 2 diputaciones provinciales. ¿Cuál es la política de contrataciones de personal que sigue la Junta de Extremadura en el Servicio Extremeño de Salud? Que hay, dicho en términos coloquiales, pues un buen patatal en muchas áreas de salud del Servicio Extremeño de Salud. Y por último, preguntaremos a la Junta de Extremadura, ¿cree la Junta de Extremadura que el denominado Plan Específico de Formación es la solución a los problemas de los jóvenes sin cualificación de entre 18 y 25 años, que son los famosos 1.000 euros por tu graduado? Y, como siempre, pues a sus preguntas. Brevemente, un balance del año que se cumple ahora de la victoria del Partido Popular en las elecciones del 20 de noviembre. Pues el balance de este año es que solo el Partido Popular ha tenido victoria. Los españoles y españolas han tenido una grandísima derrota. España ha sufrido una grandísima derrota. Los derechos laborales han sufrido una grandísima derrota. Los derechos civiles, los derechos de ciudadanía, el estado del bienestar, la protección por desempleo, todos los derechos en este país se han visto mermados en este escaso año de gobierno del Partido Popular, incluido las previsiones que tienen de hacer más difícil que la gente salga a la calle y se manifieste, que ya lo han puesto de manifiesto, que quieren incluso reformar esos derechos también de manifestación y de protesta de los ciudadanos. No hay un solo área de las del Gobierno en la que hayamos tenido alguna noticia positiva. La economía está peor que hace un año. El crecimiento está en decrecimiento mucho más agudizado que hace un año. El déficit disparado. La prima de riesgo disparada, mucho más que hace un año. Es decir, aquellos que llegaron al Gobierno diciendo que cuando se fuera Zapatero España llegaría al milagro económico, han conseguido el milagro de los panes y los peces, y es convertir aquello que funcionaba bien en que funcione mal y aquello que funcionaba mal en que funcione todavía peor. No hay gobierno en la historia de este país y difícilmente en la historia de los últimos 40 años de la Unión Europea que haya conseguido en 11 meses un resultado más calamitoso y que haya bajado en aceptación popular, como recogen las encuestas, más que este gobierno. No lo hay en tan solo 11 meses de vida. Por tanto, estamos ante un balance muy negativo del año de gobierno del Partido Popular, y lo que fue una victoria para el gobierno ha sido una gran derrota para los derechos de los ciudadanos. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias.
Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Voy a ser muy rápido con respecto a los temas del día, el tema del orden del día del Pleno del próximo jueves. El primer punto ya habrán conocido, se lo habrán dicho el resto de portavoces, les habrán informado en cuanto a la declaración institucional. Estamos consensuándola ahora los tres grupos parlamentarios. Vendrán a continuación las preguntas al presidente del Gobierno y a continuación vendrá lo que es la convalidación de la Ley de Horario de Comercio. Aquí básicamente saben cuál es la propuesta y la idea que tiene este grupo parlamentario. Entendemos que la reducción de restricciones en este ámbito lo que va a producir, lo hemos dicho en más de una ocasión, serán efectos positivos en la productividad. Se está hablando de unos términos medios en cuanto al mínimo y el máximo establecido por el Real Decreto y, por lo tanto, esperamos y entendemos que se convalide, que sea una realidad y, por lo tanto, mejoremos lo que es la calidad de productividad, esa necesidad que ahora mismo el sector productivo está reclamando de las decisiones políticas que gobiernan Extremadura. A continuación será la comparecencia del Consejo de Extremadura para exponer una valoración política del periodo de alto riesgo de incendios. Miren ustedes aquí, antes de nada, y la valoración desde este grupo parlamentario no puede ser de otra forma que, en primer lugar, acordarnos del lamentable suceso en cuanto al fallecimiento del cabo de la UME, que en una labor de profesionalidad perdió su vida y que lamentamos, sin duda alguna, seguimos lamentando todos los extremeños por ese trabajo denodado que en su momento hizo en bien y en pro de, como digo, Extremadura. Y sin duda tenemos que hacer una valoración, pues miren ustedes, en cuanto a la labor que ha hecho este Gobierno, ha sido positiva en cuanto a la situación y la realidad de lo que ha padecido Extremadura en cuanto a incendios, pues negativo. Algo importante que se deba destacar, pues muy sencillo, son los propios alcaldes de los municipios afectados los que han felicitado por primera vez en la historia a todas las personas que tenían responsabilidades en las labores de extinción de incendios. Eso nos parece importante y, por lo tanto, entendemos que el consejero también hará una valoración en ese sentido. Con respecto a la propuesta de impulso instando a la Junta de Extremadura a modificar el decreto 150/2012, miren ustedes, creo que ya no se puede hacer sencillamente porque ya está puesto en marcha. Si bien es cierto que también les confieso que se está trabajando ahora mismo para poder articular algún sistema y poder ir con algunas ideas conjuntas al Pleno. Por lo tanto, la definición en cuanto a la postura del Grupo Parlamentario Popular se definirá directamente o se conocerá en el mismo acto plenario. Y en cuanto a la propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno a aprobar la proposición de ley del PSOE de medidas contra el desahucio, miren ustedes, nos parece absolutamente necesario. En Madrid se ha adoptado por parte del Gobierno una decisión de carácter urgente, necesaria, habida cuenta que el Partido Socialista había querido articular de una manera partidista la cuestión social grave del incremento de los desahucios y, habida cuenta que no se podía perder más tiempo, es por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha adoptado unas medidas de carácter urgente que, como digo, se están tramitando no a través, y esto me parece importante reseñarlo, a través de un sistema de convalidación de la misma, sino que se pretende además que se realice a través de un trámite de Real Decreto, es decir, para que al final sea de manera consensuada y se aporte por parte de todos los grupos parlamentarios esa finalidad, ese fin y ese objetivo que es paliar cuanto antes y regular lo que es la situación sangrante que están viviendo y padeciendo, desgraciadamente, muchísimos españoles. Finalizando con la interpelación en materia de formación profesional, será la Consejería la que determine y la que nos fije la posición concreta en esta materia. Si me permiten, me parece importante, como portavoz parlamentario del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, hacerles llegar la idea de la imagen bochornosa y el espectáculo bochornoso que se pudo vivir ayer en la última sesión de la Comisión de Investigación No Permanente de FEVAL. Nosotros esperábamos desde este grupo parlamentario
más respeto a la Asamblea, más respeto a esta Cámara, más respeto, en definitiva, a las instituciones que representan a todos los extremeños por parte de quienes ostentaban la máxima responsabilidad en la institución ferial. Me estoy refiriendo al señor Villa y al señor Viñuela, porque en atención a tener que venir a dar explicaciones con la cantidad de pruebas que hay encima de la mesa y hacer el papel que hicieron ayer desde este grupo parlamentario, no podemos calificarlo sino de bochornoso. Y bochornoso también, porque no podemos entenderlo de otra forma, es el papel que está jugando en esta situación, en esta comisión de investigación, el Partido Socialista. Yo creo que aquí el Partido Socialista se ha erigido y va en contraposición con esa idea general que todos los grupos parlamentarios quisieron de crear esta comisión para ver y conocer la verdad de lo que estaba y de lo que había ocurrido en Feval. Pues bien, el Partido Socialista creo que lo que se está determinando, lo que se está preparando es la estrategia del camuflaje y de intentar salir por la tangente y no profundizar en lo que realmente estaba ocurriendo. Y yo quiero decir, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que los extremeños no se merecen un partido socialista que les mienta y que intente ocultar la verdad. El Partido Socialista ha hecho bueno, que era normal, que bueno, que hubiese irregularidades, pero fíjense ustedes, todos son conscientes y hoy lo podemos ver en prensa cómo se ha convertido lo que para ellos son irregularidades en una investigación de carácter penal y donde el Código Penal define esas irregularidades de las que habla el Partido Socialista, como digo, las define como delitos. Yo creo que es importante el no perder ese horizonte sobre lo que es la investigación que a nivel judicial se está llevando a cabo con respecto a la investigación que a nivel político se está llevando de forma unánime por parte de todos los grupos parlamentarios. Así lo hemos querido y lo que no podemos es traicionar a todos esos extremeños que sin duda, y lo digo como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no se merecen un líder de la oposición, un líder del Partido Socialista que no dé la cara. En esta comisión, señores, ha aparecido en frecuentes ocasiones el nombre del señor Fernández Vara. Y no ha aparecido porque sí, ha aparecido como máximo responsable y conocedor de todas aquellas circunstancias que se han puesto encima de la mesa, o si me permiten, que han servido de base para crear esta comisión de investigación. Precisamente en esta comisión se ha dicho que el señor Fernández Vara, siendo presidente de la Junta de Extremadura, conocía todo lo que allí estaba sucediendo, todo lo que estaba sucediendo en Feval, desde hacía más de un año, y que ante la cercanía de las elecciones prefería no hacer nada y callar. Y por lo tanto, en esta comisión, donde el señor Fernández Vara debía haber solicitado ya su comparecencia a petición propia para explicar esas acusaciones que se han vertido contra él, no podemos olvidar que aquí, en esta comisión de investigación, lo que se depuran son responsabilidades políticas y que a este portavoz del Grupo Parlamentario Popular le conste, el señor Fernández Vara sigue siendo a fecha de hoy parlamentario de esta Asamblea. Si tienen alguna pregunta que hacerme, estaré encantado de contestar. No sé si el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia del señor Fernández Vara en la comisión. ¿La habéis solicitado o lo planteáis? No me consta. Quiero preguntarle brevemente un balance del año de la victoria electoral de Mariano Rajoy. Bien, yo creo que hoy se conmemora el año de la victoria de todos los españoles. Y me explico. Creo que los españoles tuvieron la valentía de hace un año decidir quién era la persona y quién era el equipo de personas que podían sacar del embrollo en el que habían metido a España el señor Zapatero y su equipo. Creo que el señor Rajoy, al cabo de un año, puede decir con claridad, con orgullo y sobre todo con mucha responsabilidad
que ha venido gobernando no de cara a unas elecciones, no de cara a ganar unas próximas elecciones, sino en aras a la responsabilidad que todos los ciudadanos españoles, la mayoría de los ciudadanos españoles, de forma clara, le dijeron que debía ser quien tomase las riendas de España, lo ha hecho de forma muy digna, que al cabo de un año podemos estar hablando que la situación con la que se encontró, con un déficit de 90.000 millones de euros, con una base mentirosa en la que le dejó el señor Zapatero, con una situación de quiebra en todos los sentidos. Ahora mismo podemos estar hablando en unos términos, no de evaluación de un año, en lo que se ha hecho, no lo que se quería, sino lo que se debía. Como digo, vamos a tener esa capacidad y altura de miras, mirar y encender esas luces de largo alcance sin deslumbrar a nadie y esperar que este trabajo que ahora mismo se está haciendo por parte de todos los españoles, dentro de 3 años más, se vea con esa perspectiva del trabajo bien hecho y de una confianza en absoluto traicionada, sino todo lo contrario. Estoy convencido que el trabajo que se está llevando a cabo por parte del Partido Popular y concretamente por su presidente Mariano Rajoy dará ese resultado de esperanza que todos los españoles estamos deseando. Si no tiene ninguna pregunta más, les agradezco nuevamente su presencia hoy aquí.